Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Existen muchas religiones en el mundo y cada una de ellas ofrece una manera de entender la vida, de explicar la historia, de sabernos que estamos protegidos por algún Dios y que el día de nuestra muerte pues vamos a experimentar una realidad con ese Dios. Las grandes religiones que existen son el budismo, el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. ¿Existen otras religiones? Claro que sí, pero esas son las más conocidas. Y entonces dentro de nuestro mundo ateo, ¿no?, que no cree, el mundo gnóstico o agnóstico o prácticamente cientificista, entonces se pregunta mucho sobre la realidad de Dios. Y el cristianismo hace parte de esa lista y ese gran elenco de religiones que hay allí. Pero el ser humano inteligente que utiliza la razón, entonces se da cuenta que son personajes mitológicos y que no necesitamos de hadas madrinas, ni de ángeles, ni de gnomos, ni de pitufos, ni de concepciones virginales, ni de separaciones del Mar Rojo, ni de Budas, ni de Cristos, ni de Krishnas, ni de Alás, ni de nada de esas cosas. El hombre inteligente, el hombre actual, se basta a sí mismo con su razón, porque esa razón lo hace a él entrar en la ciencia, en la tecnología, y eso pues es suficiente para dar respuestas a aquellos interrogantes que siempre se ha formulado. Pues muy bien, entonces con ese planteamiento tan sugestivo que inoculó al mundo de hoy, especialmente al joven, porque el joven no quiere tener compromiso con nada que lo pueda hacer pensar en su trascendencia. Entonces, con estos íconos modernos que tenemos hoy, los grandes ateos, que a través de su ciencia, de su tecnología, han podido superar esas etapas atávicas, oscurantistas del medioevo, con cuestiones de dioses, y se han emancipado de ese yugo ahí recalcitrante que ha venido oscureciendo el pensar y la razón del ser humano. Pues muy bien, usted como usted es cristiano católico, usted utiliza el caletre, y resulta que usted puede perfectamente con la historia y con la razón mostrarle a los hermanos ateos, ¿no?, si se le puede decir hermanos, ¿no?, utilicemos el término fraterno, ¿no?, usted con la razón, querido católico, le puede demostrar a estos hombres y mujeres muy inteligentes, que no dudo que sean inteligentes, pero poco sabios en cuanto al conocimiento de la realidad, de realidades que nos trascienden. Usted en primer lugar va a mirar si Jesucristo fue un personaje mitológico o fue un personaje histórico. Tiene que ir a la historia. A veces es una pregunta: ¿dónde quedaron estos personajes? ¿Dónde quedó Acamante, Acteón, Admeto, Adonis, Afrodita, Agamenón, Aglaya, Agrio, Aix, Alceo, Alcetis, Alcioniseo, Alcmena, Alecto, Aloadas, Alpo, Almatea, Amazonas, Amimone, Andrómaca, Anflón, Anfitrón, Anfitrite, Aquises, Anteros, Antígona, Antígona III, Antino, Antíope, Apolo. ¿Dónde quedaron esos personajes? Thor, Zeus, ¿dónde quedaron esos personajes? Personajes ficticios, personajes inventados por el mismo hombre para dar respuesta a muchos interrogantes que se planteaba en aquella época, personajes de la mitología griega. Y también hay personajes mitológicos en otras culturas. Y los brillantísimos, personas inteligentísimas que trabajan en la ciencia y en el cientificismo, como los ateos y los gnósticos o agnósticos, pues dicen que Jesucristo fue un personaje mitológico. Eso es un exabrupto histórico. Jesucristo no es un personaje mitológico. Yo quisiera saber dónde quedaron todos estos personajes que acabé de leer. ¿Qué libros escribieron? ¿Qué se sabe de ellos? ¿Quién era su papá, su mamá? ¿A dónde fueron? ¿Qué educación recibieron? ¿Su posición económica? ¿Su contexto cultural? Son personajes. Si existe algo referente a su devenir histórico, su desarrollo, no. Jesucristo sí. Ahora bien, usted puede plantearse, bueno, Jesucristo, entonces si es histórico, vamos a mirar. Si no, es que la fe nuestra se entiende dentro de un contexto racional.
Si usted desconoce la parte de la razón, la parte de la historia, Cristo se convierte en un personaje de mitología, comparado a Bob Esponja, y no es por ahí. Jesucristo tiene sus raíces, y Jesucristo se puede probar históricamente hablando. Podemos tocar documentos extrabíblicos para no tocar la Biblia, para no herir susceptibilidades a aquellos ateillos que no, la Biblia es un libro inventado por los hombres, que habla una serie de estupideces y que no son racionales. Muy bien, lo que pasa es que como ellos no saben teología, no saben hermenéutica bíblica, no conocen de géneros literarios, conocen la cultura semita, entonces desconocen todo eso, entonces hablan desde su postura racional así de grande, y eso no les sirve. Para poder dialogar sobre estos temas de teología o sobre fe, más bien sobre Cristo Jesús, hay que saber historia, hay que saber cultura de los pueblos, hay que saber ya tocar la Biblia, hay que saber hermenéutica bíblica, hay que saber griego y hay que saber hebreo y hay que saber filología y hay que saber géneros literarios para comprender todas esas cosas que al muy sesudo ateo le parecen increíbles. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios creó al hombre de una pelota de barro que sopló allí? ¿Cómo es posible si hoy se ha comprobado perfectamente sobre la teoría del Big Bang para que nos vengan a hablar sobre esas majaderías? ¿Qué es eso que se dividió el Mar Rojo aquí, que pasaron todos los judíos y después cuando iban a pasar los pobres egipcios les vino el agua y los empapó todos? No, eso es una tontería. ¿Para qué creen esas cosas? Hermano, hablar con esas categorías es ser uno ignorante. Ellos no quieren tener nada que ver con la Biblia, porque ellos solamente la ciencia, es decir, el estudio de la materia, cómo se comporta ella a través de sus cuatro fuerzas, y otra serie de teorías y de cosas que la ciencia expone para la explicación de por qué nosotros estamos aquí y por qué este mundo es así como es, ¿no? Pero eso sí, para empezar a ridiculizar al creyente cristiano, entonces así toman la Biblia. Pero quedan más bien ellos hechos un ridículo y una gran broma porque desconocen todas aquellas realidades que hay que saber para entender la Sagrada Escritura. Ahora bien, dejando de lado la Sagrada Escritura, entonces vamos a la historia, para no tomar ese libro que está hecho por hombre y es un libro ahí que no funciona. Bueno, vamos a la historia, vamos a estudiar lo que decía Flavio Josefo, lo que decía Plinio el Joven, lo que decía Tácito respecto a Jesucristo, incluso lo que decía el libro del Talmud. Habla pestes de Jesucristo, pero habla. Entonces sí es un personaje histórico, ¿no? Serapión también habla de Jesucristo. Son personajes que están antes, mucho antes ¿de qué? Del siglo II. Entonces, y son personajes que son historiadores. Escribieron, investigan y están muy cercanos a la época de Jesucristo, de su muerte, solamente hayan pasado algunos años. Entonces, existen documentos extrabíblicos que nos muestran sobre la realidad histórica de Jesucristo. Ahora, vamos a mirar si Jesucristo en realidad no está vivo, porque es otra cosa que hay que mirar. A veces me pregunto, ¿dónde está Zeus? ¿O dónde está Thor? ¿O dónde está Apolo? ¿O dónde está Afrodita? ¿Dónde están? Nadie ni los recuerdan o la gente los ignora, o más, ni los conoce. Pero qué curioso que un personaje que murió hace 2000 años, pero que resucitó y ascendió a los cielos. Y eso todo suena fantástico, todo eso suena así, sí, a Star Wars, ¿no? Todo eso funciona a ciencia ficción. Pero vamos a mirar, vamos a corroborar si eso no es cierto o no. Es que el ser humano, el ateo, no quiere todo lo que le salga de la razón, ¿no? Todo lo que ya desborde su entendimiento es que no existe. No, hay realidades muy profundas que el ser humano desconoce. Y que porque desconoce no quiere decir que no existan.
Entonces ahí es donde está el problema del ateo. El ateo tiene un pensamiento netamente científico, más bien cientificista, porque hay ateos serios que también creen en la trascendencia, creen en un ser superior. Entonces, pero estos cientificistas cerrados de caletre cerrado, entonces todo aquello que ellos no entienden, entonces tiene que o no creen o tienen otra explicación. No creo en eso, o la explicación es que eso es una fábula o es una manera de explicar alguna cosa, etc. No, Jesucristo existe, ¿por qué? Porque es imposible que sigan hablando de Él. Es imposible que sigan despotricando de Él. Es imposible que lo sigan persiguiendo. Y a Jesucristo lo siguen persiguiendo. ¿Y cómo sabemos que a Jesucristo lo siguen persiguiendo? Mire, Jesucristo tiene un cuerpo. Ese cuerpo es la iglesia. Y entonces, y lo que sufre la cabeza, lo sufre el cuerpo. Porque la cabeza no está independiente del cuerpo. Y ese Jesucristo que está en su iglesia sufre persecución. Y usted mire a ver si no, querido creyente católico. ¿A quién es que persiguen? A la iglesia católica. Porque la iglesia católica la fundó Cristo Jesús. Esta es mi iglesia. Y sabemos que esa iglesia es su cuerpo. Perfectamente sabemos que no son los protestantes, ellos tienen muchos cuerpos porque tienen muchas doctrinas, porque se separaron del cuerpo y ahora son unos miembros y sin Cristo nada pueden hacer. ¿A quién le importa perseguir a un bautista? ¿A quién le importa Joel Osteen? ¿A quién le importa la mega iglesia que queda aquí a 4 cuadras? ¿A quién le importan los testigos de Jehová y la casa del reino? ¿A quién le importa eso? ¿A quién le importa la iglesia de los santos de los últimos días? ¿A quién le importa eso? ¿A quién le importa que el pentecostal unido, si cree o no cree en la Trinidad? ¿A quién le importa si el adventista el séptimo día celebra el sábado, celebra el miércoles? ¿A quién le importa eso? Salen en las páginas de los periódicos, salen en internet, nada, nada. ¿Quién sale todos los santos días, para bien o para mal? La Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la persiguen. Son cosas pequeñitas cuando hablan algo bueno, y cuando hablan algo bueno es porque los medios informativos católicos hablan esa noticia. Porque cuando es una cosa buena, jamás lo publican. A ver, ¿cuándo los medios laicos hablan sobre las realidades de las misiones de los laicos, de algunos sacerdotes, por ejemplo, en África o en la India o en Centroamérica, lugares tan pobres? ¿Qué les interesa? Pero eso sí, sacerdote descubierto en escándalo sexual, eso dura 4 meses en primeras planas de todos los medios. Entonces, usted está viendo que sí persiguen a la Iglesia Católica. Ahora bien, a mí me gustaría que usted analizara y que el ateo que pronto esté viendo este video y que esté tomándose un Alka-Seltzer para poder asumir a este cura tan recalcitrante y que produce malestar estomacal, que se tome unos 30 segundos antes de terminar este video y que usted, querido amigo, mire a ver la historia del budismo, cómo se originó y qué enseña el budismo. Va a descubrir que es una religión atea. Mire a ver, solamente eso está allí, en los medios de información, en las bibliotecas, en internet. Mire a ver el origen del judaísmo y en qué se quedó el judaísmo y qué enseña el judaísmo. Y mire el origen del islamismo, el origen del libro del Corán, cómo se creó, qué fundamento serio tiene allí. Y mire el cristianismo. Y de esas 4 religiones, existen otras, pero esas 4 que son bien conocidas, usted va a encontrar la coherencia y la realidad histórica del catolicismo, de por qué creemos en Cristo Jesús. Y cuando se estudia filología, y cuando se estudia el hebreo, cuando se estudia el griego, cuando se estudia historia del pueblo semita, cuando se estudia los géneros literarios, cuando se estudia hermenéutica bíblica, entonces va a comprender
esas cosas que usted, querido ateo, no entiende la Sagrada Escritura y que usted se burla por encontrarla incoherente, improcedente, contradictoria y absurda. Cuando uno no sabe algo, es mejor guardar silencio. Hay que estudiar y hay que prepararse. Usted, querido católico, estudie y fórmese. Usted puede que lo que yo le diga pasa por aquí, entre por acá y pase por acá, pero lo invito a que se forme, que se cultive intelectualmente, porque nuestra fe es una fe que se razona, nuestra fe se puede explicar, nuestra fe no es un mito, no es un cuento, no es una fábula, nuestra fe es real, se puede comprobar, es verdadera y por eso nos persiguen. Los que son enemigos nuestros nos dicen que nos persiguen es porque somos apóstatas, porque somos unos desgraciados, porque la Inquisición, porque el Vaticano, porque quemamos a las monjas, porque no sé qué, porque curas pederastas que llena de homosexuales, porque la iglesia es oscurantista y todas esas cosas que son basura, hacen parte de las leyendas negras. Entonces, usted, si quiere salir de esa caverna de ignorancia, por favor, abre el caletre, estudie historia, y vas a ver por qué Jesucristo es ayer, hoy y siempre. No Apolo, no Afrodita, no Zeus, no Thor. Cristo Jesús. Y muchos dirán, pues lo que pasa es que uno es creyente porque de donde uno crece, pues ahí uno pues le enseñan esa religión, entonces ahí los budistas son budistas porque nacieron allá en Oriente, y los hinduistas son hinduistas porque nacieron allá en la India, y los musulmanes pues son musulmanes porque nacieron allá en el Irak, y los católicos, y los cristianos son cristianos porque nacieron en Occidente, donde se desarrolló el cristianismo. Entonces dice, y las conversiones, 1, 2, usted sabe que los jóvenes desde el día nacen en contextos cristianos y cuando tienen 12, 13 años dejaron de creer o terminaron de no creer. Y todo eso que está pasando en Europa, que mientras aquí nos estamos dando de bibliazos, en Europa ya la gente no pelea por ese tipo de cosas. Cualquiera cree o no cree, si tú quieres ser católico, sé católico, si tú quieres ser musulmán, sé musulmán, si tú quieres ser evangélico, sé evangélico, vamos a tomarnos un café y una soda y nos fumamos un cigarrillo de maravilla, ¿no? Aquí nos estamos acabando, allá dejaron de creer y aquí estamos confundiendo lo que creemos. Por eso es importante que usted no se desprenda de la historia, que usted no se dependa de la Sagrada Escritura, porque con la historia y la Sagrada Escritura usted va a saber qué religión lo está llevando a usted a la verdad. Las otras religiones que no son cristianas tienen sus aspectos de verdad, tienen su cultura, tienen sus aportes importantísimos para nuestro mismo conocimiento, ¿no? Como personas, como seres humanos. Pero una cosa sí es bien cierta, tenemos a un Cristo y a un Cristo encarnado, que se hizo hombre y que habita entre nosotros y nos acompaña en nuestros dolores, en nuestras angustias, y que está siempre con nosotros y que está siendo perseguido hoy más que nunca. Que el Señor lo bendiga, dialogando con el Padre Raúl Sánchez.